Viceministro, hay buenas noticias porque a raíz de una mesa de diálogo técnica se ha podido llegar a una firma con el sector de los maestros para deponer estas medidas de protesta que significativamente le hacen mucho daño a la educación de nuestro país. Cuéntenos más a detalle cuál ha sido ese marco de del diálogo, de la negociación que se ha tenido también con el sector de los maestros, cuál era el pliego petitorio que ellos también estaban refutando, cómo se ha podido llegar a un intermedio. Sí, es importante poner en conocimiento de la opinión pública del pueblo boliviano de que el Ministerio de Educación, y a partir de lo que significa la directriz de nuestro presidente, el diálogo tiene que ser algo que prime en toda situación de ciertos reclamos, necesidades y conflictos que se puedan dar. Entonces esto lo hemos ido manejando permanentemente en relación con lo que significa el magisterio, porque hay dos sectores, el magisterio urbano y el magisterio rural, que tienen sus propias organizaciones y características. Con el magisterio rural ya hemos acordado, hemos llegado a un acuerdo hace un tiempo atrás, donde se ha atendido sus demandas, porque ellos plantean un pliego al comienzo de la gestión, o al terminar la gestión, para que se atienda la gestión correspondiente. Entonces esto ha hecho a que se vaya tratando estos temas con anticipación y se responda a ellos también de manera escrita sobre cada uno de los puntos. Por decir, el magisterio urbano tiene un pliego petitorio sectorial que lo presenta el ministerio de más de 160 puntos. Eso se les ha respondido por escrito, pero ellos resumieron esas demandas en 9 puntos como plataforma de lucha, que es una plataforma política de alguna manera que lo posicionan para reivindicar ciertas necesidades o elementos que ellos consideran importantes. Entonces, dentro de ello ya nos hemos reunido también a partir de la convocatoria de nuestro hermano ministro, Omar Vélez, en una oportunidad anterior donde ya hemos avanzado esos temas, que ellos los han planteado sobre la mesa y hemos ido discutiendo de cómo resolverlos. Y entre eso tenían, por ejemplo, planteamientos económicos, dentro de lo que significa mayor presupuesto, la cuestión de oposición al reordenamiento, la cuestión del ascenso de categoría automático, que eran temas que los reivindica ellos históricamente, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues, ya el avance que hemos tenido en la reunión inicial estaban basadas sobre estos puntos, pero ellos llevaron a un evento que se llama, dentro del orgánico, una conferencia donde lo pusieron en tapete y decidieron movilizarse para buscar mejoras dentro de lo que ya se había tratado. Entonces, obviamente, nosotros respetamos sus decisiones porque son cuestiones orgánicas, pero que también tienen niveles al interior, corrientes políticas que posicionan liderazgos y coyunturas, en algún caso, dentro del marco de elecciones y otras cosas, que son propias de la organización. Entonces, dentro de eso, pues, ya ellos movilizaron y se generaron esta convulsión en la ciudad de La Paz el día lunes y martes. El día lunes se lo citó para el día martes y a tratar esta temática, y sin duda la abordamos dentro del marco de la amplitud, tema por tema, de lo que ya habíamos quedado anteriormente. Entonces eso también se resume en lo que viene a ser la atención que se ha hecho. Por ejemplo, hay temas que son de responsabilidad administrativa y que en algún caso no siempre pueden ser tratados en el marco del planteamiento de ellos, porque en algunos casos puedes atender, en otros de repente quedan análisis, quedan acuerdo para trabajar comisiones, y obviamente que es parte de una dinámica que se da. Por ejemplo, el tema del ascenso de categoría, que lo plantean ellos como una reivindicación histórica. El ascenso de categoría es un tema que está establecido en el reglamento del escalafón y que obviamente no puede ser un ascenso automático. O sea, ellos en el marco de la antigüedad plantean de que eso se haga automáticamente de acuerdo a la antigüedad que vaya teniendo el maestro. Y este es un tema que lo tratamos con las dos confederaciones. Con los rurales, ellos no lo plantean como una cuestión de reivindicar ese derecho, porque somos maestros y tenemos que dar un examen, ascender de categoría, y obviamente es parte hasta de una responsabilidad moral ante nuestros estudiantes, ¿verdad? Pero es un tema que eso no lo podemos avanzar. Además, ellos también lo plantearon como un recurso de amparo constitucional. El año pasado, cuando... Viceministro, si me permite, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el tema puntual de la asignación de más ítems y del déficit de horas? ¿Cómo se ha podido dar una solución también? Concluiré con esta idea. O sea, ellos lo plantearon, el tema del ascenso automático, y la instancia respectiva les denegó la tutela. O sea, viendo que es un tema, sin entrar en el fondo, pero que es un tema técnico que no corresponde tratarlo ahí. Entonces eso ya era un elemento que no podíamos acordarlo dentro de lo que significa esto. El tema de incremento presupuestario, que lo plantean de nuevo económico,
pues también deriva en lo que significaba los ítems de nueva creación, que es algo que nosotros lo atendemos como gobierno y como Ministerio de Educación todos los años, a un comienzo de gestión, y se toma en cuenta dentro del marco de los presupuestos como incremento poblacional. El incremento poblacional que se da dentro del marco de los diferentes contextos, pues se lo plantea dentro de un procedimiento y eso se lo presenta a Economía para que se prevé el presupuesto y se asigne los ítems considerando ese tipo de factores. Entonces eso también es algo que ya se lo ha hecho. O sea, ya se ha distribuido los ítems a los presupuestos a cada departamento, cada director departamental hace la distribución a los directores distritales y ellos ya hacen la asignación y designación a cada unidad educativa donde hay un incremento poblacional. Cuando hay un desdoblamiento paralelo, cuando hay apertura de unidad educativa o cuando hay, por decir, grados progresivos, o lo del BTH que también constituye un presupuesto que hay que garantizar para la formación de los estudiantes. Entonces es un tema que se ha atendido. El otro planteamiento que lo hacían era el tema de horas déficit, o sea, la nivelación de horas déficit, que en algún caso se ha ido generando por la acumulación de horas que no se ha atendido oportunamente o que se ha generado ahí por algún factor. Entonces, la deuda histórica es importante también manejarla, que dentro de lo que se tiene a nivel nacional, la mayor deuda histórica en horas es con el sector rural y con el sector urbano solamente es el 30% del total. Entonces, ahí tenemos algunos casos, que es cierto, pero que no es la gran mayoría de las unidades educativas que se les debe horas. El maestro urbano generalmente es hora trabajada y hora pagada, ese factor se da. Entonces eso también se ha llegado a un acuerdo de hacer una nivelación de horas dentro de una cantidad importante dentro de lo que viene a ser la gestión. También es parte de lo que ya habíamos hablado antes, pero se lo trató ahora y se llegó a un consenso dentro de ese tipo de cosas, ¿no? El otro tema era el de la oposición no al reordenamiento. El reordenamiento tiene varios componentes. Por decir, puede haber un reordenamiento por lo que viene a ser una impertinencia de un maestro que esté dando de primaria, que esté dando en secundaria, por decir. Llega un momento en que se abre un espacio y ese maestro hay que reubicarlo en su especialidad. Es un tema de mejorar formación del estudiante y que el maestro trabaje con su especialidad. El otro componente es el tema de optimización, a lo que ellos se oponían más. O sea, donde tenemos paralelos con poca población y tenemos paralelos con mucha población, o donde hay que desdoblar en algún caso. Entonces implicaba que ese tipo de trabajo ya lo hacemos, no es de ahora, lo hacemos de muchos años atrás, y que implica un manejo adecuado de lo que significan los recursos en sí, porque estamos hablando de recursos económicos que se paga al maestro para que haga su trabajo. Entonces en ese tipo de cosas ellos lo planteaban como una cuestión que se estaría violando derechos de cerrar unidad educativa, que estaríamos dejando sin educación a estudiantes o que estaríamos como una masacre blanca, en algún caso lo posicionaban, que estaríamos dejando sin cargo a maestros, cosa que en ninguna situación se ha dado. Nosotros le hemos pedido que nos demuestren con ejemplos donde había ese tipo de cosas. Entonces asumimos de que es una responsabilidad que lo hacemos, pero sin violar ningún derecho. Entonces es un tema también que no lo podíamos avanzar y ha quedado pendiente de seguir tratándolo en adelante. Pero los otros temas se ha ido atendiendo, el incremento ellos lo plantearon también de inicial, que había que incrementar horas, que no se debe ahí, el factor es diferente, no se les debe horas, pero plantean ellos como incremento de horas en lo que significa ese nivel. El otro tema de lo que viene a ser también alternativa. Se plantea también ahí un incremento de horas que beneficiaría más que a los estudiantes, al maestro, porque se les daría más horas para que trabajen, pero tampoco se les está debiendo. Y el factor dentro de lo que es alternativa implica que haya habido una disminución importante en lo que viene a ser la población, porque ya las condiciones son diferentes y la cobertura que hemos mejorado en regular ha ido absorbiendo a los participantes, a los estudiantes que ya son adultos en los centros que había antes, los nocturnos, los centros de educación especial, alternativa, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenemos poca población, pero mantenemos profesores. Entonces ahí solamente lo que plantean es incremento. Un tema que está en análisis y en la medida de que eso en algún caso corresponda, se lo va a hacer, porque en definitiva todo lo que plantean dentro de lo que viene a ser sus demandas, algunas son coherentes y obviamente hay que atenderlas. Viceministro, a lo que usted nos va explicando más a detalle de lo que ha representado esta mesa de diálogo con el sector del magisterio, es decir, ustedes ya habían atendido este pliego petitorio que se tiene y es por eso que va la siguiente pregunta.
Este tipo de movilizaciones que no solamente ha afectado a la población en general, que necesitaba trasladarse de un punto a otro en el centro paceño, sino que ha afectado también a las niñas, niños, jóvenes que estudian en nuestro país. ¿Era necesario? Habíamos avanzado y habíamos solicitado de que no se genere esa movilización. Pero también reitero que la posición que tomaron ellos fue dentro de una consulta y la hicieron así. Y llegamos a los mismos acuerdos con algunos pequeños cambios que se han dado anteriormente. Entonces, obviamente, estás movilizando a maestros de todo el país con los riesgos que conlleva movilizar personas docentes y obviamente con los perjuicios que así se dan. Porque esos estudiantes han quedado ya sin el maestro. Aunque ellos dentro de su estrategia plantearon de que van a dejar reemplazos. E hicimos un seguimiento, en algunos casos sí, dejaron reemplazos, bueno, eso también yo creo que va dentro de lo que significa una posición de no perjudicar, pero de alguna forma el hecho de que se concentran maestros dentro de la ciudad de La Paz genera un problema social. Sin embargo, viceministro, si me permite, se ha podido llegar a un trabajo en consenso entre el magisterio, las autoridades del Ministerio de Educación, para que se pueda trabajar en pro del desarrollo de nuestro país. Bueno, eso es lo que hemos llegado ayer y si ustedes han visto, el día lunes se movilizaron ellos, ese día se les convocó con una nota escrita para que el día martes nos podamos reunir y volvamos a tratar los temas que ya los habíamos abordado anteriormente. Pero obviamente no podíamos esperar de que sigamos conflictuándonos más y que lo dejemos así, el conflicto que de alguna manera genera un problema social en la ciudad de La Paz. Entonces también reconocemos la madurez de los dirigentes porque dentro de ellos también hay corrientes, les decía, que en algún caso tienen intereses de diferente naturaleza. Pero lo importante es que más allá de eso reconocemos y agradecemos a la madurez de la dirigencia y de la decisión que han tomado de firmar el acuerdo, que era lo que correspondía hacer, y avanzar en temas pendientes en adelante para que podamos ir mejorando las condiciones, porque yo creo que eso es lo que hay que trabajar como Gobierno Nacional, como Ministerio, de mejor condiciones en el sentido del diálogo, de la discusión y de acuerdos, que son los que siempre nos van a llevar a mejorar las condiciones reales dentro de este tipo de temas, ¿no? Y evitar los conflictos que de alguna manera no hacen bien a nadie. Bueno, viceministro, muchas gracias por haber compartido estos valiosos minutos, ser el portavoz de buenas noticias en torno a este acuerdo que se ha podido llegar entre el magisterio y las autoridades del Ministerio de Educación, esto con el compromiso de seguir trabajando en pro de los más jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias y estaremos conversando en una próxima oportunidad. No, pues gracias a ustedes, un gusto estar en este espacio y siempre dispuestos a informar de lo que pasa en educación, que tiene una dinámica muy importante. Gracias. El viceministro de Educación Regular, Eudald Tejerina, ha estado compartiendo detalles de lo que ha representado esta mesa de diálogo, el acuerdo que se llega entre el magisterio y las autoridades del Gobierno Nacional para seguir trabajando por la educación de los más jóvenes de nuestro país. Tenemos más información acá en El Matutino.